Muy buen día, es un gusto poder volver a saludarles. Les saluda como siempre su amiga Julieta Hernández. Le damos la más cordial bienvenida a tu canal titulado Es Tiempo de Brillar. Bienvenidos sean todos. El día de hoy vamos a tener el día número 4 de este hermoso libro Dibuja el Círculo, el cual es un reto devocional de 40 días de oración. Hoy vamos a tener el día número 4, se titula Orar sin desmayar. Vamos a ver qué nos tiene reservado el día de hoy este escritor. Orar sin desmayar. Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en sus vidas. Juan 9:3. Mis amigos John y Tricia Tyler sufrieron la peor pesadilla que pueden pasar unos padres hace casi 10 años. Eli, su hijo de 3 años, estaba jugando solo en su cuarto cuando Tricia le preocupó que hubiese demasiado silencio. Cuando entró a su cuarto no vio a Eli por ninguna parte. Entonces fue cuando notó que una mesa estaba fuera de su lugar. La había empujado hasta debajo de la ventana de su habitación, en el segundo piso, y era evidente que faltaba la rejilla de la ventana. Los peores temores de Tricia se convirtieron en realidad. Cuando corrió a la ventana miró hacia abajo y vio a Eli tirado en el suelo, 4 metros más abajo. Eli fue llevado al hospital en una ambulancia aérea. Allí luchó por su vida en la unidad de cuidados intensivos durante 3 semanas. Sobrevivió milagrosamente, pero no sin sufrir daños importantes en el cerebro. No tiene virtualmente nada de visión en el lado derecho y el lado izquierdo de su cuerpo tiene muy poca capacidad de movimiento o desarrollo muscular. Habla con un fuerte tartamudeo y camina cojeando forzosamente. Sin embargo, Eli Tyler, hoy un niño de 12 años de edad, tiene el espíritu más dulce y la actitud más valerosa que he conocido en mi vida. Cantó hace poco en NCC, donde se quedó y no hubo nadie que no llorara. John y Tricia le han dado gracias a Dios incontables veces por haber salvado a su hijo, pero sus oraciones pidiendo una sanidad completa no han sido contestadas. A raíz del accidente, John tuvo que luchar con las deudas. Comencé a hacerle preguntas a Dios. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué los niños pequeños se caen de las ventanas? ¿Por qué mi pequeño se tuvo que caer de esa ventana? ¿Por qué él? ¿Por qué yo? He buscado una respuesta en las Escrituras y lo que he encontrado es que ese ¿por qué, Dios mío? Es una pregunta que no tiene nada de nuevo. En Juan 9 vemos que Jesús se encontraba con un hombre que había nacido ciego y la gente aseguraba erróneamente que aquello era consecuencia de un pecado. Entonces le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Jesús les dijo que no se trataba de ninguno de las dos cosas. La gente daba por sentado que era una maldición generacional o falta de fe. Sin embargo, Jesús corrigió sus ideas, revelando la verdadera razón. Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Desde el accidente de Elías, Tricia y yo hemos hecho todo lo humanamente posible para que nuestro hijo se ponga bien. Hemos gastado decenas de miles de dólares en un equipo médico que no paga el seguro. Durante los 3 primeros años después del accidente, Tricia y Eli se han pasado en terapia literalmente el 80% de las horas que tienen disponibles en el día. Teníamos fe en que quedara totalmente sano. Sabíamos que iba a suceder, así que seguimos orando y esperando. Esperamos y esperamos. Sabíamos que un día nos presentaríamos delante de las multitudes para decir, miren lo que ha hecho Dios. Ha sanado a nuestro hijo por completo. Pero no es eso lo que ha sucedido. Después de 3 años de hacer todo lo que podíamos por nuestro hijo, llegó el momento de aceptar su situación presente y tomar la decisión de vivir con su discapacidad. Esa discapacidad era algo que nosotros no le podíamos quitar y era evidente que Dios había decidido no sanar a Eli por completo. Así que tuvimos que quemar nuestros viejos guiones para ver lo que Dios podría hacer con el nuevo. Así que durante los últimos 5 años hemos aceptado esa vida con su discapacidad. Eso no significa que yo haya dejado de orar por mi hijo. Como cualquier padre, daría mi brazo derecho por ver sano a mi hijo. Pero en lugar de desanimarme o enojarme,
he tomado la decisión de ver lo que Dios puede hacer. A veces, la razón de ser de la oración es sacarnos de las circunstancias, pero es más frecuente que sea ayudarnos a atravesarlas. Por supuesto, no estoy sugiriendo que no debamos hacer oraciones de liberación, pero hay ocasiones en las cuales necesitamos orar para prevalecer. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé la gracia necesaria para sostenernos, la fortaleza que nos permita mantenernos firmes y el poder de voluntad que nos haga seguir siempre adelante. Orar para salir de la situación u orar sin desmayar. Hay una gran diferencia entre orar para salir de la situación y orar sin desmayar. Muchas veces estamos tan ansiosos por librarnos de una situación difícil, dolorosa o desafiante, que no somos capaces de utilizarlas para crecer. Tenemos la mente tan fija en salir de esa situación que no sacamos nada de ella. No aprendemos las lecciones que Dios nos ha estado tratando de dar, ni cultivamos el carácter que está tratando de hacer crecer en nosotros. Nos centramos tanto en el deseo de que Dios cambie nuestras circunstancias que nunca le permitiremos que nos cambie a nosotros. Así que en vez de 10 o 20 años de experiencia, tenemos un año de experiencias repetidas 10 o 20 veces. A veces necesitamos orar así: sácame de aquí. Pero hay otras ocasiones en las que necesitamos orar sin desmayar. Y nos hace falta discernimiento para saber cuál de los dos necesitamos en una situación determinada. Seamos totalmente sinceros. La mayoría de nuestras oraciones tienen como principal objetivo nuestra propia comodidad, no la gloria de Dios. Queremos alejar todos los problemas a base de oración, pero esas oraciones miopes causarían un cortocircuito en el plan perfecto de Dios. Hay temporadas y situaciones en las cuales sencillamente lo que necesitamos es orar sin desmayar. Mi promedio de bateo en la oración no es mejor que el de nadie. Muevo el bate y no le doy a la pelota todo el tiempo, pero he decidido que voy a seguir intentándolo. Aún en los casos en que una oración no sea contestada de manera que yo quería, tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sé que Dios me ha escuchado. Eso solo significa que la respuesta es no. Y he aprendido a alabar también a Dios cuando la respuesta es un no, no solamente cuando es un sí. Eso no solo significa que estoy pidiendo lo que no debo o por una razón que no es la correcta o en un momento que no es el debido. Y estoy convencido de que llegará el día en el que le daremos tantas gracias a Dios por las oraciones que no ha contestado como por las que ya respondió, porque siempre nos ha dado la mejor respuesta y muy pocas veces la mejor respuesta es la más conveniente o cómoda para nosotros. La respuesta mejor siempre es la que le da mayor gloria a Dios. ¿Pueden nuestras oraciones cambiar nuestras circunstancias? Por supuesto, pero cuando nuestras circunstancias no cambian, eso suele indicar que a los que a Dios está tratando de cambiar es a nosotros. La razón primaria de la oración no consiste en cambiar las circunstancias. La razón primordial de la oración es cambiarnos a nosotros. Pero como quiera que sea, el principal objetivo sigue siendo el mismo: glorificar a Dios en todas y cada una de nuestras situaciones. Dibuja el círculo. Algunas veces Dios nos libera de nuestros problemas, otras no, nos libera por medio de ellos. Es momento de ir en oración. Dibuja el círculo. Que tengas un buen día.